Webinar Línea Directa, Diálogos Pedagógicos, Proyectos Interdisciplinarios. Gracias por estar conectados. Saludamos a quienes nos acompañan. Cintia Game Varas, Viceministra de Educación. Joana Abad, Subsecretaria de Fundamentos Educativos. Salomón Pazmiño, docente de la Institución Educativa Guayabamba. Subsecretarios y directores nacionales, zonales y distritales del Ministerio de Educación. Docentes, miembros de la comunidad educativa. Gracias por conectarse a este webinar. El Ministerio de Educación, con el propósito de mantener una comunicación directa con los docentes del Magisterio Nacional, genera espacios de formación pedagógica con el objetivo de fortalecer los procesos de enseñanza-aprendizaje. Escuchemos a nuestra Viceministra de Educación, Cintia Game. Viceministra, la escuchamos. Buenas tardes, María Alejandra, Salomón y nuestra subsecretaria de Fundamentos Educativos, Joana Abad. Realmente para nosotros desde el Ministerio de Educación es muy importante continuar con estos espacios. Sabemos que los docentes y directivos están conectados el día de hoy a través de nuestra señal para ahondar un poco más en un nuevo tema que no es tan nuevo porque considero que ya lo hemos estado colocando en práctica. En los recorridos que he hecho por territorio, siempre recibo muchas preguntas de ustedes sobre los proyectos interdisciplinarios, como preguntas cómo se aplican, cómo poder trabajar colaborativamente entre sus pares y sobre todo cómo evaluarlos. Al igual que la semana pasada, quiero que participen a través del chat de este live para poder ir respondiendo preguntas y recibiendo sus comentarios y experiencias. Así, con esta forma, poder trabajar las metodologías activas. Cuando hablamos de interdisciplinaridad, que parecería que fuera algo nuevo, pero el Ministerio de Educación desde el año 2016 implementó e impulsó la metodología de aprendizaje basado en proyectos, al cual compromete activamente tanto a los estudiantes como a los docentes a valorar las experiencias de primera mano y al aprender de una manera más flexible, lúdica, con múltiples oportunidades, tareas, estrategias, desafíos. Aplicar esta metodología promueven los diferentes estilos de aprendizaje para que los estudiantes puedan tener mayores probabilidades desde su propio aprendizaje, es decir, desde su forma de aprender. El día de hoy vamos a integrar ese conocimiento tal como pasa en la vida cotidiana, encontrar las formas en que los temas interactúan y convergen y permiten construir aplicaciones prácticas en las que además podemos preguntarnos, ¿cómo se aplica o cómo se relaciona esto con mi vida? Entonces, con esta pequeña introducción, nos acompañan hoy estos dos grandes maestros desde el hacer de la práctica. Cuéntanos, ¿cómo han enfocado ustedes la aplicación de los proyectos interdisciplinarios en el aula? Esa es la pregunta central con la que iniciamos este diálogo, María Alejandra. Muchas gracias, viceministra, por sus palabras de inicio. En este momento invitamos a este espacio a la subsecretaria de Fundamentos Educativos, Joana Abad, y al docente de la Institución Educativa Guayabamba, Salomón Pazmiño, quienes dialogarán acerca de los proyectos interdisciplinarios. Les comunicamos a todos los docentes que están conectados que durante la ejecución de este webinar se realizarán preguntas, por lo que les invitamos a participar activamente con sus comentarios y respuestas en el chat de esta transmisión. Asimismo, al finalizar este webinar, contaremos con un bloque de preguntas. Para ello, los invitamos a plantear sus inquietudes referentes al tema. Subsecretaria Abad, la escuchamos. Muy buenas tardes.
Sí, en realidad para nosotros es importante trabajar los proyectos interdisciplinares. Generalmente giran en torno a una idea. Ahí nos puede contar Salomón inclusive cómo estas ideas, estos tópicos, surgen a veces del interés de los chicos. A más de eso, intentamos que tanto los estudiantes y la comunidad educativa unifiquen este criterio y también es ahí donde establecen un objetivo de aprendizaje para poder trabajar. Tal vez ahí, Salomón, tú nos puedes contar cuál ha sido uno de esos proyectos interesantes o esas ideas interesantes que surgen de los chicos. Cuando trabajábamos en proyectos escolares, los chicos tenían ese interés profundo por transformar un equipo antiguo de sonido en un equipo que tenga Bluetooth y Flash Memory. Fue una idea fascinante para los chicos en proyectos escolares que les fascinó tanto que logramos esa meta con los chicos de 10º de educación básica. Entonces los chicos siempre tienen ese interés por aprender más, por descubrir cosas nuevas. Y el docente del que pone el detonante, el que pone la chispa para que el estudiante se enamore de un deber, de soñar con algo nuevo que antes no lo podía hacer. O a lo mejor ellos digan, no, es que yo no sé de electrónica y el profe de pronto sí sabe, pero eso más bien les hacía como retos un poco que ellos de pronto lo consideraban difíciles, pero luego se dieron cuenta que no era nada difícil. Entonces, es el maestro a veces el que veía unas charlas de unos profesores mexicanos que decían, cuando estamos nosotros en reuniones interdisciplinares con nuestros maestros en el Guayabamba, la principal característica del maestro debe ser la humildad, porque antiguamente se creía que el docente era el dueño de la materia y nadie le podía decir nada. Y ahora tenemos que ser muy humildes cuando un profesor de lengua dice, no, mejor hagamos así el proyecto, o el profesor que se involucra en el proyecto de la diferente asignatura nos da alguna sugerencia. Entonces nosotros como docentes debemos tener la principal característica de ser humildes. Y eso sí me ha enseñado mucho en esto de los proyectos. Muchas gracias. Gracias, Salomón. A más recordarles que previo a ese desarrollo del proyecto es ahí, también nos puedes contar, Salomón, cómo vamos seleccionando esta parte, en cambio, ya de ese contenido curricular, de esta parte en donde priorizamos también ese currículo con énfasis o las competencias con énfasis que queremos trabajar, aspectos comunicacionales, la misma matemática, elementos digitales, socioemocionales u otras asignaturas que también convergen en este proceso. Nosotros podemos resumir también que en este sentido la construcción de un proyecto se puede considerar en 4 pasos básicos. La planificación, en donde planteamos ese objetivo, el objetivo de aprendizaje, claro, los contenidos esenciales curriculares y los dominios que vamos a alcanzar en ese producto. El paso 2 sería esa organización en donde trabajamos todo lo que proponemos, las actividades interdisciplinares que respondan a ese objetivo de aprendizaje y los contenidos esenciales para alcanzar el producto. En el paso 3 tenemos la gestión del proyecto interdisciplinar, el que usamos desde las metodologías activas y la variedad de recursos según el contexto en el que vayamos a trabajar o la necesidad de aprendizaje con el que estamos construyendo. Y la evaluación, que ese es el paso 4, que nunca nos puede faltar en todo proceso de aprendizaje, el cómo evaluamos, mediante rúbricas de evaluación y otros elementos que podemos ir cualificando a nivel de los alcances y logros de nuestros estudiantes. También ahí contarles que los proyectos interdisciplinares, como contaba
Simón, podemos trabajar con otros compañeros docentes, en donde unificamos asignaturas, en donde compartimos estos objetivos de aprendizaje y que ahí también podemos trabajar no solo estos aspectos para evaluar con asignaturas entre colegas, sino también la autoevaluación en donde nosotros ponemos cualidades que van promediando también estos aspectos para los estudiantes y vamos a ir analizando, por ejemplo, cuáles fueron esas fuentes de trabajo, qué nomás apoyó al conocimiento y a la construcción de ese proceso de una manera más rigurosa, de una manera más ordenada. Valorar también esos juicios que los chicos van sacando hacia los proyectos y de esta manera ir ubicando cuál ha sido ese proceso respetuoso, esas actitudes también pertinentes hacia la manera de cómo se desarrolla hacia el proyecto. Y también la exportación de cómo ese proyecto nos hace reflejar esos principales hallazgos o esos principales aprendizajes bajo ese resultado obtenido. Muchas gracias, subsecretaria y Salomón. Tenemos algunas intervenciones del público y quisiéramos también conocer un poco qué nos puede complementar nuestra viceministra Cynthia Game. Tenemos unas preguntas, por ejemplo, si es que es obligatorio desarrollar procesos de enseñanza a través de proyectos interdisciplinarios y cuántos deben desarrollar al año. Realmente los proyectos interdisciplinarios no necesariamente tienen un número, tienen un tiempo de aplicación. Ese tiempo va a depender también del grupo de estudiantes. Hay estudiantes que profundizan más en el tema y podrían ocupar unas 2 o un mes completo, 2 semanas o un mes completo en cuanto al tiempo. Una experiencia, me imagino, muy enriquecedora es también tener claro lo que dijo ya Joana, cómo evaluarlos, que eso también nos va a dar una pauta del proyecto en sí en el tiempo. Y creo que, Salomón, usted podría complementar algo de lo que estoy diciendo. Le pregunto, ¿cómo lo ha hecho usted en su institución educativa? En los proyectos interdisciplinarios que hemos venido trabajando con determinadas áreas que nos hemos reunido, normalmente se le ha hecho algún proyecto que se ha evaluado aproximadamente durante un mes, porque el poner demasiadas actividades a los estudiantes, eso les abruma y no logra los objetivos de aprendizajes. Lo importante es el proceso. En el proceso se va evaluando también. En el proceso que el estudiante va haciendo, me invento, cada semana va trabajando cada parte del proyecto y eso se puede ir evaluando. No, el producto final no es tanto el peso de la calificación, sino más bien el interés que el estudiante muestra por ir realizando, construyendo su proyecto. Gracias. Gracias. Salomón, creo que lo complementó muy bien y qué mejor que verlo desde el día a día. Y principalmente el docente hoy tiene esa flexibilidad curricular que lo dice el acuerdo que fue emitido en el mes de noviembre y los planes de estudios con los mínimos también con el currículo, con los énfasis que también se han dado en esas 4 competencias. Muchas gracias a todos nuestros panelistas y continuemos con la exposición. Subsecretaria, va, por favor. Muchas gracias. Sí, en realidad seguirles contando que para nosotros poder trabajar los proyectos interdisciplinares, trabajamos desde este proceso de poder innovar, de poder también nosotros mostrar distintas metodologías y distintas formas de enseñar. Intentamos inclusive mejorar la motivación de los estudiantes,
sus intereses, sus actitudes y que esto implique en realidad procesos de formación conjunta para todos. Porque los docentes también aprendemos mucho cuando participamos con ellos dentro de esta retroalimentación y construcción del aprendizaje. A más de ello, también enfatizar que no solo se aprende bajo esa memorización como estábamos acostumbrados o pensamos que así se aprende, sino también buscar, elegir, investigar, discutir, aplicar, a veces hasta equivocarnos. Todo eso son aprendizajes que nos ayudan a corregir, a seguir ensayando y mejorar dentro del proceso. Inclusive la resolución de problemas radica en este proceso del ensayo, del error, del participar, del volver a construir. Impulsa también la comprensión al análisis, la reflexión sobre lo que estamos haciendo, esa toma de decisiones donde podemos acoplar una cosa u otra. Y en base a estas situaciones, también enfocarnos hacia la vida cotidiana, porque los proyectos nos permiten justamente participar y tomar decisiones firmes a veces en este tipo de proyectos. Existe una variedad también de metodologías innovadoras, entre ellas las metodologías activas que actualmente son súper recomendadas para el desarrollo de los aprendizajes significativos. Por eso la vice nos puede comentar incluso sobre un poco más sobre las metodologías activas que ellas trabajaron en el webinar anterior. Efectivamente, Joana, esta conexión de aprendizajes y en este espacio es permitir la toma de decisiones de los docentes. Las metodologías activas son básicas en los aprendizajes interdisciplinarios y en su aplicación. Las metodologías activas, como lo decíamos en el webinar anterior, que se basan específicamente en partir de un objetivo a través de preguntas. Qué importante que es saber preguntar. Y yo creo que esa es una pregunta, Joana, que tú tienes ahí al final, que les vas a colocar a nuestra audiencia, porque para poder hacer aula invertida, como lo decíamos en el webinar anterior, era muy importante tener claro la información que voy a revisar, qué preguntas a la que quiero llegar a responderme. Asimismo, el aprendizaje basado en problemas necesitan partir de un problema, necesitan partir de una pregunta. El aprendizaje cooperativo y colaborativo se transversaliza en cada una de estas metodologías y hoy en día la posibilidad de vincularse con la tecnología nos permite incorporar no solamente la tecnología sincrónica, sino también una forma asincrónica. Entonces, esto era lo que profundizábamos. No sé si ustedes recuerdan, los que hoy nos continúan acompañando desde el webinar de la semana pasada, sobre lo que hablamos de la importancia de estas metodologías activas participativas. Y también quizá podamos ahí escucharle a Simón un poco que nos cuente por qué estos proyectos interdisciplinares son considerados como metodologías innovadoras. ¿Por qué le consideramos así? Son innovadoras porque permiten que el estudiante vaya desarrollando el contenido. Lo que antes del docente era que explicaba y era el único que sabía todo. En cambio, con esta metodología, el estudiante se interesa por descubrir, por hacer nuevos descubrimientos a través de la investigación. La investigación que hace sobre determinada, como ya mencionó la viceministra, de determinada pregunta o determinado problema, el docente tiene que indicarle al estudiante en dónde puede consultar, porque no todas las fuentes son fidedignas. Entonces, el docente tiene que estar preparado en esa línea también para indicarle al estudiante dónde debe consultar para que él mismo se apropie de su propio conocimiento. Este es innovador porque, aunque se hablaba mucho ya de aprendizaje en proyectos hace tiempos, pero la pandemia nos dejó una gran enseñanza, que el estudiante haga su trabajo autónomo, se autoeduque.
Y eso es lo importante. Eso es lo importante que el docente en la actualidad ha logrado alcanzar. Muchas gracias, Simón. Gracias. Continuemos con también, podríamos ahí Vice preguntarles a la audiencia qué otras metodologías activas siguen practicando y utilizando en su aula, porque estos espacios en realidad nos benefician a todos y seguimos evidenciando que es una aplicación bastante interesante. Sí, efectivamente. Quedamos atentos a las preguntas que nos hagan o nos compartan también esas metodologías, como lo dice Darwin Carrión. En cada proyecto se debe dar al menos una destreza. Eso implica que no hay que poner demasiadas destrezas, como lo decía Salomón. Muy bien, Salomón. Sí. Muchas gracias. Con un problema no quiere pasar la PPT, pero bueno, contarles que en el aprendizaje basado a proyectos, nosotros tenemos una ruta como un punto de partida, ¿sí? El trabajo en proyectos siempre armamos esa formación de equipos, que estos sean colaborativos, en donde vamos también definiendo el producto final que vamos a utilizar o a trabajar, sea con las tecnologías o bajo qué productos necesitamos bajo ese contexto en el que vayamos a trabajar. No olvidarnos la transversalidad que le vamos a dar al mismo, organizar y planificar siempre con los estudiantes qué roles vamos a cumplir cada uno dentro del proyecto, definir bien las tareas que vamos a aplicar y los tiempos que vamos a trabajar, en donde se intercambian de forma conjunta estas ideas y recopilamos bajo esa búsqueda de la información, la revisión de objetivos, recuperamos también conocimientos previos, introducimos conocimientos o conceptos nuevos y buscamos mucha más información. La investigación nos acompaña mucho en esta parte, que ahí lo que decía Simón, nos acompaña la autonomía del estudiante, ese conocimiento que vamos trabajando para poder llegar a una fase un poco más compleja que siempre pedimos a los chicos, ese análisis y esa síntesis, en donde empezamos a proponer o hacer esta puesta en común, compartir la información, contrarrestar estas ideas, cómo vamos trabajando, debatirlas y resolución de problemas de forma conjunta. Tomamos decisiones también en el equipo y podemos resolver, en donde también miramos elementos importantísimos en los jóvenes, en los niños, cómo surge la creatividad. Ellos también a veces proponen talleres con mayor producción alineados a estos temas, aplican también nuevos conocimientos, ponen en práctica las cosas que proponen y desarrollan competencias básicas mínimas, pero también muchas más progresivas, desarrollando y ejecutando hasta alcanzar el producto final. Presentan el proyecto, se ve el trabajo colaborativo de forma conjunta, dan las respuestas colectivas, hacen preguntas tanto de iniciales, que esto permita la reflexión de los estudiantes, la reflexión sobre la experiencia y la reflexión sobre lo que están conociendo. Usan también la sistematización de mensajes instantáneos y luego llegamos al proceso de evaluación y de autoevaluación, donde podemos valorar cuán significativo ha sido el proyecto que estamos trabajando. Dentro de la página web nosotros también tenemos al alcance de todos varios productos, sobre todo que se trabaja ya a través de proyectos, que son ideas también que nos podemos apoyar para iniciar esta propuesta de proyectos. Ahí tal vez Simón, como nos contaba, otro proyecto que ha participado, ha trabajado en su institución educativa, nos pueda contar alguna anécdota también podría ser de estos proyectos. Es interesante, Joanita, lo que tú dices.
Estaba revisando esta pregunta generadora que dice, ¿por qué es importante la participación de los estudiantes al momento de elegir los productos a obtener en el proyecto interdisciplinar? Pasaba hoy por uno de los cursos de mis compañeros del Colegio Guayabamba y veía que los chicos estaban ya con sus trajes haciendo una obra de teatro. Entonces, esta forma de representar al tema que seguramente le puso el profesor de lenguaje, es interesante ver cómo los estudiantes tienen ese interés por conseguirse los trajes. Ellos mismos se habían hecho de reciclado y ver cómo participan, ¿no? Y dentro de estos productos tenemos, ¿no? Las rimas, los mapas sonoros, los mapas conceptuales, un mural, un periódico. A los chicos que les encanta el rap, ¿no? Esas canciones, siempre y cuando estas canciones tengan un objetivo. Si cumplen un objetivo, tampoco está mal que el docente se cierre a eso. Porque si tú les cortas, no les dejas que desarrollen, podría también ser un producto, siempre y cuando tenga un mensaje y pueda beneficiar a la comunidad. Entonces, qué interesante es ver cómo se puede mezclar diferentes productos y ofrecerles a los chicos una gama de productos para que ellos escojan cuál es el que quieren hacerlo. Esa es la experiencia en el Guayabamba. Así es, Salomón. Y tenemos también una pregunta de nuestro público que dice si se puede utilizar otro tipo de metodologías activas para desarrollar procesos de enseñanza en el aula. Y si se pueden utilizar multidisciplinariamente, es decir, con varias asignaturas del plan de estudios. ¿Esa pregunta es para mí o para...? Sí, para mí? puede continuar usted y le podemos escuchar también a la viceministra su complemento. Sí, cuando seguía un curso de Profuturo que era la gamificación, decía, bueno, ellos son expertos en crear como unos videojuegos, pero aplicado a una asignatura. Pero me decía ahí el exponente, me decía que mientras tú les plantees retos cada vez un poquito más complejos, haces un aprendizaje significativo. A mis compañeros docentes, si tú les planteas retos un poquito más complejos cada vez, haces que el aprendizaje sea más significativo. Entonces, no es una metodología nueva, no es una metodología que me invento o recién ha salido. Esto ya había mucho antes, pero sí a veces como que los docentes nos olvidamos de plantearles retos, más retos al momento de que tengan que hacer el proyecto. Ese es desde mi óptica nomás. Gracias, la pregunta. Bueno, su óptica, Salomón, no está muy desalineada la respuesta. Indiscutiblemente, las metodologías activas no solamente son el aprendizaje basado en problemas, proyectos y el aula invertida. Lo acabó de decir usted con mucha claridad. Cuando hablamos de una metodología activa es el pensamiento del diseño, el aprendizaje basado en el pensamiento, el juego de roles, los talleres, el aprendizaje basado en desafíos también. Son metodologías que muchos de ustedes las pueden revisar e irlas alineando a este proceso de aprendizaje interdisciplinario, donde los contenidos trabajan bajo un tópico generativo transversal, pero se alimentan o se nutren de cada uno de los temas que voy haciendo esa interdisciplinariedad. Para complementar, como me decía María Alejandra, pero muy bueno lo que usted lo dijo desde la práctica. Muchas gracias, viceministra. Tenemos también un aporte de un docente
que nos dice, gracias a los proyectos interdisciplinarios, los estudiantes buscan un tema de su interés y así ponerlo en práctica con su entorno. La clase inversa es igualmente un avance importante en la innovación educativa, siempre y cuando con la guía del tutor y padres de familia. También nos dicen que la clase inversa es un avance que les ha ayudado paralelamente a padres de hijos en esta pandemia. Continuemos entonces con la exposición, Joana. Gracias. Muchísimas gracias. En realidad, sí, nosotros para poder iniciar el proceso con los proyectos interdisciplinares, nos centramos en grandes ideas, lo que acaba de comentar Salomón, igual la viceministra Cintia. Intentamos trabajar inclusive cómo el Ecuador, en este caso, por ejemplo, con un tema específico, el Ecuador a todo color, la vida en el planeta, desde el Ecuador para el mundo, el ábaco del pensamiento computacional, me conozco y me reconozco. Entonces, cada uno de estos temas van centrando a un tema específico y nos van apoyando a que generemos grandes ideas para esa necesidad del contexto. Necesitamos también desarrollar en los estudiantes nuevas habilidades o ese pensamiento crítico. Esta situación en la que nos decía inclusive el docente anterior, los estudiantes por fin plantean sus propios intereses y a nivel de estos intereses, los docentes tenemos que apoyar y generar justamente la construcción de esos criterios, de ese aprendizaje, que este sea significativo, sea valorativo y también para ellos interesante, porque muchos de nosotros como docentes a veces nos quejamos en las aulas que los chicos no están interesados, que no están motivados al aprendizaje, quizás sea por todos estos insumos que hacen falta en el día a día en la práctica docente. Por ello, cuando nosotros armamos el proyecto docente, nos planteamos un objetivo central, ¿no es cierto? Que trabajamos con los estudiantes y que a la vez ellos comprenderán que para resolver problemas de la vida cotidiana hay que ir relacionando estos temas sociales, estos temas ambientales, económicos, culturales, entre otros, y que es importante que vayamos aplicando las estrategias de razonamiento lógico, creativo, crítico y complejo. A la vez comunicar nuestras ideas de forma oral y escrita de manera clara y directa para actuar con autonomía e independencia. Por eso también podemos preguntar por qué es importante desarrollar aprendizajes a partir de objetivos, metas o en este caso retos. Gracias. Tenemos la pregunta ahí importante de esa lámina. No sé si nos tocaba darle lectura, Joana, o continuamos. Sí, continuemos nomás. Listo. Parte de ese producto para obtener el proyecto interdisciplinario, nosotros nos basamos en ese mapa sonoro desde una escultura, podemos trabajar los podcasts desde la biografía, armar también murales desde una secuencia fotográfica, una carta al editorial como una página web, un diorama como una pieza musical, un cómic desde este tríptico informativo. Son elementos que a nuestros jóvenes, a nuestros niños les interesa mucho, inclusive si nosotros podemos basarnos en la era de nuestros niños actuales, les encanta leer cómics. Entonces, parte de esto es importante que nosotros participemos con los estudiantes bajo estos momentos que ellos eligen y que ellos les interesa producir o desarrollar para obtener un proyecto interdisciplinar. De la misma forma, nosotros dentro del proyecto, como les comentaba, nos basamos en esos pasos mínimos de la planificación, que es lo que hacemos, donde seleccionamos el objetivo de aprendizaje esencial, que es un poco lo que les contaba desde el inicio,
esos contenidos curriculares mínimos o elegibles para este proceso o proyecto, y obviamente cómo definimos el producto final. El paso 2, nos organizamos con los estudiantes, con los docentes que también cooperan en este proceso, como nos contaba nuestro compañero profe, y a la par ir haciendo también la organización del cómo lo hacemos, proponiendo estas actividades innovadoras, trabajando el proyecto interdisciplinar, respondiendo a los objetivos de aprendizaje, a los contenidos esenciales para este objetivo o este alcance del producto. Dentro del paso 3, la gestión del proyecto interdisciplinar, el que usamos, las metodologías activas, la variedad de recursos, según el contexto de necesidades de aprendizaje, y el paso 4, la evaluación, que también un poco ya lo habíamos enfatizado, desde esas rúbricas de evaluación. Ahí también podemos darle la palabra a la vice si es que nos quiere complementar con algo más a través de este proceso, sobre todo organizado y planificado, que tiene que llevar un proyecto. Y también el profe Simón nos puede también colaborar cómo ellos se organizan articuladamente para poder trabajar los proyectos. Profesor, lo escuchamos porque Milton Pérez dice, sería importante que se explique con un ejemplo cómo se aplica la metodología ABP en el proyecto interdisciplinario. ¿Tiene usted algún ejemplo que hoy esté trabajando en su escuela? Por supuesto que sí. Estamos trabajando, lo primero que se debe hacer en las instituciones es la reunión de los docentes que están integrando el proyecto. El proyecto, por ejemplo, en esta ocasión estamos trabajando con matemática, lengua y ciencias naturales. Por ejemplo, ciencias naturales planteó el proyecto de los ecosistemas. Matemática dijo, bueno, en la maqueta que va a ser el producto final de los estudiantes que están construyendo de octavo, pueden incluir algo de matemáticas. Por ejemplo, yo como doy matemáticas, les dije, ustedes incluyan en la maqueta, pongan las hectáreas, y les di la fórmula para que ellos pudieran convertir las hectáreas en kilómetros cuadrados de las zonas protegidas del Ecuador dentro de la maqueta, ¿no? Tenían que poner un cuadrito dentro de la maqueta indicando las zonas. El profesor de ciencias naturales les dijo, en la maqueta de mi materia deben ir los ecosistemas. Y así el profesor de las otras asignaturas va indicando qué es lo que quiere que el estudiante haga en el proyecto. Como explico al compañero que está haciendo la pregunta, trabajamos con el tema de los ecosistemas. Y les encantó a los muchachos, traían unas maquetas fascinantes que me quedaba loco. Entonces sí, es importante también que los docentes tengamos esa empatía con los estudiantes, porque, como digo, no es al final el producto, sino el interés que va demostrando el estudiante en el proceso. O sea, cuando él va interesándose en hacer. Y cada rato venían a preguntar, y dicen, y si está bien, y si está bien. Entonces, qué bonito es trabajar con primero haciendo la reunión entre los docentes. Pero lo Muchas importante gracias, es, María Alejandra, solo para complementar algo de lo que decía Salomón. Salomón, y es muy importante que no se piense en productos separados, sino al final un solo producto que integre. Eso es lo que Vilma Valdivieso nos está preguntando, y me gustaría que usted lo pueda cerrar, porque lo ha descrito muy bien cómo fue el proceso para poder armarlo. Sí. Al final, los docentes nos reunimos y sacamos una sola nota del proyecto. Los profesores estuvimos integrando al final, el proyecto final era la maqueta, una sola maqueta con las tres asignaturas. Entonces, el proyecto final fue la maqueta, y esa maqueta tenía
un peso para las 3 asignaturas en la calificación. Excelente, muchas gracias por su explicación, Salomón. Y contarles que tenemos a 2.315 docentes conectados en este momento en vivo. Y una de esas personas que interviene en el muro de esta transmisión es la docente Sofía Gutiérrez, que nos pregunta qué proyectos se trabajan en segundo de básica al inicio del año, conociendo que los estudiantes no saben todavía leer y escribir. ¿Qué nos puede contar de su experiencia, Salomón? Con niños pequeñitos no he trabajado, pero sí mi hija porque es parvularia, ¿no? Y le he visto que hace unos proyectos bien interesantes. Los niños en esa edad tienen que aprender la lógica espacial y matemática. Es tan importante que los niños aprendan eso porque tenemos bastantes dificultades cuando ya llegan al colegio o llegan a la escuela. Entonces, qué bonito trabajar con los niños que todavía no saben leer ni escribir, qué es arriba, qué es abajo, haciendo el columpio, de pronto haciendo en la cancha, dibujando una recta numérica, me invento un plano cartesiano, inventándose con Fomix, etcétera. Hay infinidad de cosas que los niños pueden aprender solamente para ubicarse arriba, abajo, que tengan la noción lógica espacial. Excelente, Salomón, muchas gracias. En esta misma línea nos preguntan, ya son más de 2.400 docentes conectados. Los proyectos STEAM pueden ser considerados como proyectos interdisciplinarios. ¿Cómo lo ve usted? Y en este caso nuestras autoridades también, ¿qué visión tienen todos nuestros panelistas acerca de estos proyectos? María Alejandra, me gustaría primero responder un poquito también sobre los proyectos en la primera infancia. Creo que es súper importante mirar cómo el ámbito de educación inicial inicia trabajando con proyectos interdisciplinares porque intentamos trabajar la integralidad del niño. En los primeros años de básica es sumamente importante que también consideremos esa integralidad, la parte lúdica, la parte de interacción en donde los docentes vamos provocando estas situaciones de aprendizaje y donde nosotros podemos inclusive plantear esta iniciación justamente de los proyectos a manera paulatina. Quizá a veces podemos cambiar de ese docente instruccional que solo dirige, que solo da órdenes, a poder plantear que el propio material o que el propio ambiente de aprendizaje provoque de forma distinta otras maneras de aprender. Eso es súper importante. Los proyectos de STEAM, en cambio, con la siguiente pregunta, me parece también una muy buena pregunta porque yo creo que es otra temática en la que permite que bajo ese interés de los chicos, bajo esta era tecnológica, desarrollemos también la lógica, este lenguaje de programación que muchos de nosotros también necesitamos aprender para poder comprender todos estos sistemas tecnológicos que todos nuestros estudiantes están en esa era. Es parte de ello y creo que cada uno de los colegios puede integrarlos bajo estos intereses de los chicos. Si nosotros vemos que nuestros estudiantes andan en toda esta era digital, podemos optimizar estos recursos para poder orientar de manera específica y mucho más concreta hacia lo que queremos enseñar. Gracias, Joana, por su excelente complemento a las preguntas realizadas. Ya son más de 2.500 docentes en este momento conectados y tenemos a Carla Pérez que nos dice, con relación al bachillerato técnico en la especialidad de agropecuaria, ¿qué asignaturas deberán ir en el proyecto interdisciplinario? Si nos ayuda tal vez la viceministra o Joana, que están un poquito más
al día con bachillerato Yo técnico. creo que aquí también es una postura de los docentes. A mí me encantaría, por ejemplo, trabajar agropecuaria con el idioma quichua que tenemos muy cercano en las comunidades o con el idioma que tienen muy cercano. Podría ser inclusive una transversalización del inglés, no solo el proceso de la siembra, sino también conocer los saberes de la interculturalidad. Yo creo que hay elementos que muchos de nosotros no conocemos y que nuestra gente antigua conoce, desde las leyendas, los cuentos. Podría invitarle al profe de lengua, podría invitarle a lo mejor también al profe de matemática, porque los profes de mate, cuando observamos la naturaleza tiene cuentas específicas, exactas, tiene formas, tiene figuras, tiene un montón de otros elementos y complementos que nosotros podemos aprender desde la propia naturaleza. Ahí hay cálculo, hay también medidas, hay distintas lógicas que uno tiene que aprender, inclusive desde la misma luna, cómo afecta en la siembra, cómo los ciclos lunares ayudan también hacia la cosecha. Entonces, tenemos en realidad muchos otros elementos que podemos aprender todos, porque yo creo que la interculturalidad, también sus saberes, siempre han sido parte de nosotros, de la propia comunidad, y eso también es muy interesante cuando uno interrelaciona con los docentes. Y yo creo que esto es más cuestión de voluntades, cuando los docentes podemos iniciar un proyecto y sumar ese esfuerzo a cómo queremos llegar estos contenidos mínimos, que es lo que a veces buscamos también desde la parte curricular, que ahí les puedo contar también esta parte de la flexibilidad curricular, que es lo que se ha emitido en uno de los últimos acuerdos. Es para nosotros como docentes mirar este contenido mínimo, pero también pensar en todas estas otras habilidades que nuestros chicos necesitan desarrollar. Ir viendo enfáticamente cómo podemos trabajar con ellos, cómo podemos profundizar estas otras habilidades que van a ayudar y aportar a mejorar muchos otros saberes y conocimientos que requieren los estudiantes bajo las distintas formas que la institución, que el grupo inclusive de estas edades revisemos, porque ahí es donde en cambio la construcción de los grupos de docentes en el área vamos viendo las especificidades que nuestros estudiantes requieren aprender en estos niveles, para que estos ejercicios o estos aprendizajes vayan también siendo de forma progresiva. Y cada grupo responde también a un contexto distinto, entonces por eso también siempre recordar que los proyectos interdisciplinares van a ir respondiendo a cada grupo, como cada docente vaya trabajando con cada uno de ellos. Y ahí Salomón también nos cuenta un poco de esas experiencias, cómo él ha ido trabajando y se sorprende. Realmente los docentes nos sorprendemos de la capacidad y de los alcances que nuestros estudiantes pueden desarrollar en los mismos. ¿Alguno más de nuestros panelistas desea comentar sobre el bachillerato agropecuario o continuamos con más preguntas que tenemos del público? Continuemos entonces. Javier Sánchez nos pregunta cómo se relaciona el uso de los textos escolares con los proyectos interdisciplinares. Y de una vez hagamos una última pregunta que es de Anita Bastidas. Quisiéramos conocer qué experiencias conocen sobre proyectos interdisciplinarios en los colegios de artes. Entonces, la primera pregunta es acerca de textos escolares y proyectos, y la segunda pregunta es acerca de colegios de artes y proyectos. ¿Quién quiere empezar? Bueno, no nos peleemos tanto. Voy simplemente a decir una parte porque creo que mis compañeros del panel tienen mucho que también contar. Los textos son recursos educativos que tienen los contenidos que nos permiten ampliar ese conocimiento.
Pero cuando hablamos de proyectos interdisciplinarios, ya no solo el texto es el único recurso educativo para adquirir o acercarse a ese conocimiento. Hoy las posibilidades de conectividad. Había alguien que hacía una pregunta, ¿qué pasa en la ruralidad? Bueno, si no hay la conectividad, están los saberes y el contexto, que es muy rico en aprendizajes también. Entonces, por ahí puedo dar pauta a responder esa primera pregunta sobre los textos. Hay que darle esa flexibilidad. El texto no es una unidad ni un número de página a seguir. El texto es un recurso educativo que tiene información, conocimiento, que necesita ser revisado, que necesita ser analizado, que necesita ser discutido y colocarlo en puesta en común en estos aprendizajes colaborativos que tienen las metodologías activas y participativas que hemos estado hablando en estos dos últimos webinars. Yo le doy la palabra a mis compañeros del foro, que estoy casi segura que tienen mucha experiencia también desde el territorio. Salomón, lo escuchamos. Estaba revisando un proyecto interdisciplinario del Colegio Calderón 2, donde trabaja mi esposa, estimado Javier. Ellos han puesto el tema del proyecto es la sexualidad. Y en matemática la profe ha mandado lo que es productos notables. Entonces tú podrías decir, no, pero eso no tiene nada que ver con la sexualidad. Pero sí tiene mucho que ver porque los productos notables, ahí tienes el binomio cuadrado perfecto, el trinomio perfecto, cómo se logra de una expresión pequeña a algo grande, ¿no? Cuando no hay control de la natalidad, por ejemplo, en los países de la India, la China, etcétera, ¿no? Entonces, por ahí podría el estudiante tener cierto interés por relacionar el proyecto y tampoco debemos sacarnos del chip de la cabeza de que debemos de enseñar exactamente como está en el libro y mandarle 10 ejercicios, sino más bien un ejercicio muy simple para que el estudiante no se agobie con tan... Recordemos, Javier, que contestando tu pregunta, de que estamos en post-pandemia, ¿no? Recién los estudiantes están regresando a la presencialidad y pasamos, digo, porque nosotros también pasamos encerrados más de 2 años. Entonces, tampoco vamos a hacerle la cosa muy simple, pero sí es importante tener mucha empatía con los estudiantes porque estamos post pandemia.